hace bien pedir al Señor que nos hable. El Dios responde. Padre Jesús, te damos gracias porque sabemos que tú escuchas nuestros ruegos, nuestras peticiones, nuestros clamores, nuestras oraciones. Incluso es más, tú conoces los deseos de nuestro corazón y aún así tú los cumples sin siquiera pedírtelo, Señor. Eres así de amoroso, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, en este día queremos pedirte que tú nos hables. Queremos escuchar tu voz, Señor, tu voz, que cale hondo en nuestro corazón, que siga formando el carácter de Cristo en nuestra vida, que podamos ser tu luz en medio de este mundo de oscuridad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vámonos a Romanos 4, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12. Dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Aquí hay un alcance, antes de entrar en lo que le corresponde a la historia de Abraham con Dios o de Dios con Abraham, es respecto de la justicia de Dios. Y que ya se ha comentado anteriormente, pero que es bueno recordar respecto de esto, que justicia de Dios, la palabra en griego es dikaiosune, que significa tanto justicia como justificación, tanto la justicia de Dios como su misericordia. Esta palabra se dice 33 veces en esta carta, y a veces se confunde la justicia, y a veces uno entra en confundir la justicia, que escrita aquí en la palabra, como juicio. Naturalmente eso ocurre porque obviamente nosotros entendemos, cuando escuchamos de la noticia sobre la justicia, escuchamos de que se aplica justicia en ciertos procesos, pero en el fondo enfocamos nuestra justicia a esa mirada del código romano, ¿ya?, que está puesto en nuestro código procesal. Pero esta palabra en la Biblia es de concepción hebraica e incluye varios conceptos. Incluye el concepto de equidad e imparcialidad. Es sinónimo de rectitud, es sinónimo de santidad, es sinónimo de corrección e incluye misericordia. Es mucho más amplia que la justicia que nosotros vemos humanamente. Bueno, ¿y qué dice su palabra respecto de la justicia? En Miqueas 6, del 8 al 9, ¿qué dice? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia
y humillarte ante tu Dios. A eso se refiere Dios respecto de este término en la carta a los Romanos. A practicar la justicia de Dios, que no es la justicia humana, ojo, es la justicia amplia de Dios, que habla de equidad, que habla de misericordia, que conlleva santidad, pureza en todo este aspecto. ¿Qué dice en Deuteronomio 10, del 18 al 19? Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. ¿A quién le aplica justicia? Al huérfano y a la viuda. Es decir, trae su amor. Es como hablar de misericordia, es casi igual a decir misericordia al huérfano y a la viuda. Pero es justicia, es llevarlos de una condición de necesidad a una condición de igualdad entre hermanos. En el Salmo 65, del 5 al 6, 68, perdón, del 5 al 6, es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Él en su palabra insiste que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es tremendo esto, porque yo fui huérfano. Cuando mi padre falleció, dejé de ser hijo. No sé ustedes, pero uno comienza a ser huérfano cuando el padre parte de este mundo. O quizás nunca lo conoció, no sé la realidad de cada uno. Pero Él es padre de esos huérfanos. De nosotros, los que somos huérfanos. Y tenemos un Padre que permanece para... Aleluya. Gracias, Señor. La justicia de Dios es ayudar al pobre, por tanto, el justo que tenga ayude al necesitado. Dar a los que no tienen no es solo un acto de misericordia, sino también es un acto de justicia según Dios. En Mateo 19, 21, Jesús dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y luego, ven y sígueme. ¿A quién se lo dijo? Al joven rico. Como era rico, le costó este proceso, ustedes saben la historia completa, pero ¿a qué enfocó Dios a través de las palabras de Jesús respecto de esto? ¿Y por qué quedó escrito esto? Quedó escrito porque justamente aquí aparece la naturaleza de Dios en esto, en su justicia, en que Dios ama que seamos justos. Él es justo por naturaleza y Él le ama que seamos justos. Y llamó a este joven, que era perfecto en todo, salvo en este alcance. No basta que tengamos, podemos tener y podemos dar, pero lo que Dios llama es que seamos justos con lo que tenemos, con lo que tengamos en nuestras manos. Luego en Lucas 19, del 8 al 9, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Bueno, lo que hizo Zaqueo, ustedes ya lo conocen, la historia es conocida, pero yo me imagino el escenario respecto de Zaqueo. Es lo mismo, conoció a Jesús. ¿Cuánto hemos conocido a Jesús? Es poquito, ¿no? Poquito. Porque los que conocen a Jesús hacen cosas como esta. No, yo ordeno mi vida, se acabó esto, se acabó lo otro, doy lo que tengo, todo no es mío del Señor. Dejó de ser mía mi vida, transformó nuestra vida. Eso le pasó a Zaqueo ese día. Fue un día de gloria. Entregó todo. Fue un instante maravilloso, porque se dio cuenta que todo lo que tenía no era de él, era de Dios. Que Él estaba en su casa ese día. ¿Cuánto tenemos a Jesús en nuestra casa?
Vamos a revisar ahora los 3 versículos de este capítulo. Y quisiera destacar, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Primero, para que esto ocurriera, ¿qué tuvo que haber ocurrido? Que Dios, ¿qué pasó en ese momento? Porque dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué tuvo que haber ocurrido en ese momento? ¿Qué hizo Dios? Dios le habló. ¿Y qué le habló? Vamos a revisar eso. Abraham a los 75 años escuchó a Dios que le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí están las familias de la tierra, parte de las familias de la tierra. Hemos sido benditos por esa bendición. Tiempo después, luego que se separó de Lot, nuevamente Dios le habló. Y Jehová dijo a Abraham, se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a su descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ellas y a su ancho, porque a ti te la daré. En Génesis 15, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijos, y el mayordomo de mi casa de ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos. Me imagino que fue de noche. Y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando Dios habla, nos convence con su palabra. No necesitamos leer todos los días lo que Él nos dijo. Él nos convence cuando Dios habla. Yo varias veces he contado esta historia que tengo una colega ingeniero civil industrial que conocí en Temuco, que leyó creo que 3 veces la Biblia. Y no entendía nada. Porque Dios no le hablaba. Él leía lo que estaba escrito, pero nada entendía. Él lo leía como una historia, como un libro más. Pero cuando Dios habla, nunca más se nos olvida. Y eso fue lo que le pasó a Abraham en ese momento. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Luego en el capítulo 17 de Génesis dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios le habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré de gran manera. Y haré de naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y él tu descendencia desde ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán,
en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros y vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto entre vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Tiempo después, llegaron 3 varones en representación de Jehová y dijeron: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Luego en el capítulo 21, nuevamente Dios visitó a Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham su hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Cuánto duró este proceso? 25 años más o menos. Fue largo el proceso. Pero Abraham le creyó a Jehová, le creyó a Dios. Y no solamente le creyó, obedeció la voz de Dios. Con unas variantes, pero no vamos a entrar en ese detalle, porque el objeto central es que Dios finalmente le habló y él le creyó y obedeció la voz de Dios. Circuncidó a todos los que estaban en su tribu, en su cuerpo, circuncidó a Isaac y a toda su gente, a los obreros, a los esclavos, a todos los que trabajaban con él. ¿Y qué pasó después de que le creyó? Le fue contado por justicia. Entonces, cuando hablamos de justicia de Dios, estamos hablando no solamente de que fue justo delante de los ojos de Dios, sino que hubo equidad en todo este proceso. Hubo santidad, hubo rectitud. ¿Por qué? Porque Abraham obedeció a Dios. Abraham obedeció a Dios. Por tanto, creerle a Dios es considerado como justicia. Si nosotros hacemos cosas que Dios nos ha mandado, seremos considerados justos delante de Dios. ¿Cuántos justos hay en esta mañana? Poquito, ¿eh? Es poquito. Los versículos 4 y 5 de Romanos dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si lo leemos en la palabra de Dios para todos, se comprende un poco mejor. Cuando alguien trabaja, el pago que recibe no es un regalo, sino es algo que se ha ganado. Pero Dios aprueba al que cree en Él sin que se gane eso con obras. Dios le toma en cuenta la fe y lo aprueba. Hasta el pecador es aprobado por Dios, si es que le cree. No sé si se acuerdan de alguno de los, de los que estaban crucificados junto con Jesús. Habían 2, uno a cada lado, ¿no es cierto? Y uno se mofaba de Jesús porque decía que era el rey de los judíos. Bueno, siendo tú el rey de los judíos, siendo tú el hijo de Dios, baja de la cruz. Y él le dijo: ¿qué lo molestas? Señor, Señor, acuérdate de mí. Simplemente le creyó. ¿Y qué respondió Jesús? ¿Se bautizó? Hubo un proceso de arrepentimiento, ¿no?
le creyó a Dios. Luego los versículos 6 al 8 de Romanos 4 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto está en el Salmo 32 y fue escrito por David y fue escrito luego de que se arrepintió de un pecado complejo, diría yo, que tuvo consecuencias por el resto de su vida. Nunca más encontró paz David luego de que pecó de esa manera. Su casa fue llena de violencia. Murieron hijos por causa de esto. Y el Salmo 51 es la oración de arrepentimiento de ese pecado y rescato 2 versículos de ese. En el versículo 16 del Salmo 51. Porque no quieres sacrificios, que yo los daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Jesús dice, perdono todos tus pecados. Borré el acta que era contra ti al morir en la cruz pagando el precio de ellos. He borrado todas tus iniquidades y te atribuye la justicia de Dios en ti. Por tanto, ya no eres culpable de pecado. ¿Cuántos creemos en las palabras de Jesús? Amén. Y lo recibimos a Él y nos transformamos. Y como somos transformados, somos bienaventurados, a quien el Padre no culpa de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Vamos al versículo 9 de Romanos 4. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. Como sabemos, los de la circuncisión son el pueblo de Israel, y los de la incircuncisión somos todos nosotros, todas las demás naciones. Cuando Abraham creyó, le fue contada por justicia, fue justificado, siendo incircunciso. La circuncisión es la representación física, es el acto físico, es visual, y testimonio del pacto que Dios hizo con Abraham. No de Abraham con Dios, ojo, es de Dios con Abraham. Dios mandó circuncídese la carne de vuestro prepucio, la piel de vuestro prepucio, de ti y de todo tu pueblo, toda tu tribu, y por ende de todas sus generaciones. Por lo tanto, este testimonio físico es el claro ejemplo de cómo Dios obra y cómo Dios quiere que recordemos estos actos de amor de parte de Dios hacia nosotros. ¿Ok? Y se recuerdan cada vez que Dios hace un milagro, siempre pide que pongamos, al menos se lo pedía al pueblo de Israel, pusiéramos en testimonio de parte de su pueblo para eso. Y voy a recordar el libro de Josué, en el capítulo 4, versículo 5. Y les dijo Josué, del versículo 5 en adelante, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán, y las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre.
Y en el versículo 24 de este mismo capítulo dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a vuestro Dios todos los días. Contexto. Estaba pasando el pueblo de Israel completo, 1,5 millones de personas aproximadamente, por ese territorio. Tenían que pasar el Jordán. ¿Y se acuerdan de la ciudad de Jericó? Ya. En ese proceso previo a conquistar Jericó, necesitaban pasar por el Jordán. Río importante, río caudaloso, volumen de agua no menor. Navegable, podría ser, nadable, está difícil. La cosa era que tenía que pasar el pueblo completo. Entonces la instrucción de Dios, para si quieren leerlo, leen el capítulo 3 y 4 de Josué, es maravilloso. Pasó primero el arca. Pasando el arca, dicen que los sacerdotes apenas tocaron el agua, la tierra se secó de ese río. Se acumuló el agua, se amontonó el agua en ese sector. Y todo el pueblo pasó con pie pisando en seco. Eso lo hace Dios. Porque usted puede sacar un río, pero pasan semanas para que se seque el río. Queda todo embarrado, es difícil. Y pasó en seco. Gloria a Jesús. Y luego Dios le dio la instrucción a Josué, que de cada tribu, un hombre que representara a esa tribu, tenía que tomar una piedra. Y esa fue la instrucción que dio Josué a las tribus. Seleccionó a cada uno, tomó a los 12 hombres, y cada hombre tomó una piedra. Después de que pasó todo el pueblo de Israel. Tomadas las piedras, tomaron estas piedras, y donde acamparon, se instaló un monumento. Se juntaron las piedras en ese lugar. Y esas piedras daban testimonio de que lo que ocurrió en ese día fue una obra de Dios, del Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Y no solamente es testimonio para los hijos y los hijos del pueblo de Israel. Dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. ¿Tenemos un Dios poderoso? Amén. Un Dios que hace milagros. Un Dios que transforma todas las cosas. He visto en mi familia ese testimonio, he visto en la vida de mi esposa el testimonio. Están las marcas en sus manos de que Dios es poderoso para transformar una enfermedad en nada. Amén. Aleluya. Gloria sea tu nombre, poderoso. Grande es tu misericordia. Como dice el Salmo 77 desde el versículo 6, desde el versículo 16, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos, discurrieron sus rayos, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como oveja por mano de Moisés y de Aarón. Y así fue. Y llegó a la tierra prometida en medio de un desierto, cruzando un mar, cruzando un río. Nuestro Dios es poderoso. Y hará con vosotros conforme a su misericordia y cumplirá su propósito en nosotros y en ustedes. Y dejemos que Dios nos conduzca por su camino y deje su testimonio en nosotros. Dejemos que Dios deje su marca en nosotros. No es simple, hay que sufrir, pero es hermoso. Dejemos que el poder de su Espíritu Santo dé testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Cuántos somos llenos del Espíritu Santo? Dejemos que el Espíritu Santo dé testimonio de lo que Él ha hecho en tu vida y en mi vida, en nosotros, para que su testimonio, así como está escrito en Josué, sea testimonio para todos los pueblos de la tierra, de que nuestro Dios es poderoso. Nosotros somos ese testimonio, que Dios quita el pecado del mundo. Yo era del mundo, ya no soy del mundo, ahora soy de Él. ¿Podemos decirnos mutuamente que tú y yo somos testimonio de Dios? Que quita el pecado del mundo. Te invito, dile al que está a tu lado. Yo soy testimonio de que Dios tiene poder,
que transforma nuestras vidas y hace que nuestras vidas que eran muertas hoy tengan vida y vida en abundancia. Somos testimonios vivos. Compártelo. Si es sencillo, está tu hermano, no es una persona ajena, conoce de lo que tú estás hablando. No es un ser ajeno, digamos. Es tu hermano, hermano de sangre en el espíritu. Aleluya. Finalmente, en Juan 3, escogí el versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Practiquemos su verdad, hermanos. Practiquemos su justicia. No la justicia humana, la justicia de Dios. Para que la vida eterna de Dios que está en nosotros sea manifestada. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Señor. Al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. En este mundo lleno de corrupción, como bien dijo Marco al principio, lleno de inmundicia, lleno de tinieblas, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Señor. Seamos luz, hermanos. El mundo nos necesita de Cristo que habita en nosotros. Seamos ese testimonio, porque el mundo está sediento de Jesús. Amén. Oremos. Padre, gracias, porque hiciste de nuestras vidas tu testimonio. Tomaste nuestras vidas que estaban en el muladar y llenaste nuestro corazón, limpiaste nuestra vida, hiciste de nuestra vida tu templo, transformaste toda nuestra manera de ver, de vivir, de actuar y de andar. Y hoy estamos junto a ti, Señor, cobijados, guardados por tus manos de amor, protegidos y ahora llamados a ser templos vivos tuyos en este mundo de tanta oscuridad, a ser luz en medio de las tinieblas, a ser sal en medio de esta tierra, Señor, que tanto necesitan de ti. Padre, en Jesús, anímanos por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu Espíritu Santo. Redargúyenos y anímanos, Señor, al que el testimonio tuyo que está en nosotros, a ese testimonio maravilloso que habita en nosotros, dé testimonio a los que no te conocen todavía, para que el mundo crea. Para que el mundo crea, Señor. Anímanos y guíanos en todas las cosas, para que en todo tu luz sea reflejada. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén.